Buenas noches. Ahora con el tema, la ruta del presupuesto, ¿a dónde lleva? Para cerrar, también caballeros, no hay que olvidarse de que el otro tema muy preocupante es las reprogramaciones y refinanciamientos que está permitiendo la ASFI en el sistema financiero privado. Esa es otra bola de nieve que también nos va a impactar en algún momento. Eso tiene un carácter bastante político y lamentablemente está creciendo y bueno, algún rato cuando quieran sincerar esas cuentas, nos vamos a encontrar con que la mora real en el sistema bancario es hasta 5 o 6 veces la que está figurando actualmente en los balances del sistema. Ese es otro tema también que en algún momento va a complicar el panorama financiero nacional. Bueno, Ramiro, disculpa, ahora sí tu intervención, por favor. Tu micrófono. Sí, felicitar a los tres, agradecerles. Quería hacerle algunas consultas a Miguel, porque como ustedes saben, al final, que se apruebe o no el presupuesto, en la parte numérica no es importante, porque de acuerdo a la Constitución, igual queda aprobado el proyecto de presupuesto. Sin embargo, en el caso de los artículos de contrabando, ahí sí es la clave, porque si no se aprueba, estos artículos quedan fuera. Y quería conocer sobre ese de Miguel, si es que en la discusión que se está dando, sobre todo entre el lado de los evistas, de los arcistas, si han estado discutiendo estos artículos de contrabando, como este del endeudamiento de 700 millones, que en el fondo es quitarle su rol al Congreso, porque tú deberías ir a pedir autorización específicamente de quién te vas a prestar, para qué, a qué tasa, etcétera, y no este cheque en blanco de 700 millones o este otro de las empresas, que sabemos que la intención es que las empresas puedan conseguir dólares de alguna empresa para el litio, para poder llegar hasta la época electoral. Pues quería entender si esos artículos se están discutiendo, se están peleando, o tu percepción es que esto se va a aprobar tal cual. Eh, gracias, Ramiro. Primero, definitivamente los dos artículos que más discusión han generado, están generando, y ayer en planificación, en la Comisión de Planificación, son el 8, que es el de los créditos contingentes de 700 millones. A mí particularmente ahí me preocupa la redacción que permiten que el ministro no solamente se preste, sino que además también mejore las condiciones dando colateral. Ayer una diputada del MAS, cuando digo, oye, aquí pueden dar cualquier cosa como colateral en garantía, puede ser el gas, puede ser el litio, o sea, es una carta blanca. No, colateral dice que una cosa está al lado de otro, no es así. ¿No? Entonces, bueno, ese es uno. Y sí, la bancada de vista lo está cuestionando muy insistentemente. Y el otro es definitivamente el 15, el tema de lo que yo llamo capitalización 2.0, ¿no? Son los dos temas que realmente están siendo debatidos. Ahora, ha habido muy poco debate. Insisto, el debate se abrió ayer en la Comisión de Planificación, donde por una extraña razón, la participación de la oposición bajó con relación a los años anteriores. Antes eran 4 de oposición, 3 de Comunidad Ciudadana y 1 de Creemos, y este año ya no hay el de Creemos. Y me llamó la atención que, como tú bien anotas, el gran problema aquí son los artículos de contrabando, los que vienen en esta ley financiera y los otros 188 que están en esta larga lista. Mis colegas de Comunidad Ciudadana se abstuvieron en lo que yo pienso que debería ser un rechazo contundente y vehemente. Hubo abstención. Y si sumamos a eso, que hace 2, 3 semanas, con relación al reformulado que teníamos también contrabando, como tú bien lo sabes, y aquí el querido amigo Ramiro me hizo notar de la pertinencia de la ley 2042, que el gobierno siempre tuvo la potestad de entregar recursos a los municipios y a las gobernaciones al reformulado, pero necesitaba la ley justamente para sus contrabandos. Entonces, si vemos que primero la línea oficial de Comunidad Ciudadana
Y digo línea oficial, pues la que define el jefe de bancada, ¿no? Que fue darle los votos al gobierno, darle los 2/3 para abrir la reconsideración de ese proyecto, perdón, de ese proyecto de ley que había sido rechazado. Y luego, ante, bueno, reclamos y perplejidad, el voto se dividió, el de Comunidad Ciudadana. Algunos votaron a favor de esa ley del reformulado y algunos otros en contra. Entonces, realmente es, ni yo que estoy ahí metido en los pasillos, no tengo idea cuál será el resultado. Sí me da la impresión que la levista, por sus propias razones, por sus propias lógicas que son políticas y no de análisis económico, creo que no lo van a aprobar. Pero en cuanto a lo que van a hacer las bancadas de Comunidad Ciudadana y de Creemos, basado en lo que les digo y en la votación de hace tan solo 2 semanas o 3, no sé cuál puede ser el resultado. Y lo vamos a saber, yo creo que en horas de la madrugada de mañana. Gracias, Miguel. Preocupante. Realmente esto está muy, muy complicado. Sería bueno tener más tiempo para poder ahondar en algunos puntos más, pero ya nos hemos pasado del tiempo. Roberto, por favor, para ir. A ver, yo creo que de toda la normativa y de todas las leyes y disposiciones políticas que hace el gobierno, sin duda la más importante de todas es el presupuesto, ¿no? Porque ahí es donde se está expresando con mucha claridad y con mucha transparencia cuál es su verdadera intención y cuáles son las verdaderas implicaciones. Es verdad que una gran parte está inflado, es un poquito más grande, que no se llega, afortunadamente no se llega a ejecutar todo lo que plantean, pero realmente la intención está muy clara en esto. Yo me quedo con una afirmación de Miguel al principio que dice, están acelerando el rumbo hacia el abismo. Cuando nos preguntábamos sobre cuál es el rumbo, cuál es la ruta a la que nos lleva el presupuesto, realmente es escandaloso. Lo que ustedes han presentado aquí es escandaloso, es absolutamente inaceptable porque nos muestra que estamos poniendo en riesgo el presente y el futuro con una irresponsabilidad absoluta, ¿no? Y la sugerencia que ha hecho implícitamente Ramiro es que mejor sería que no se apruebe el presupuesto, que pase automáticamente y queden pendientes esos 188 artículos de contrabando que se vienen insistiendo, como ustedes han dicho, hace casi 18 años, de una manera absolutamente ilegal, ¿no? Porque una ley financiera de un solo año no puede dar pues para reformar ni siquiera por medio año o por un año un artículo de otras leyes, incluso algunas de ellas de carácter orgánico, ¿no? Entonces, en términos constitucionales, jurídicos, etcétera, se han cometido y se están cometiendo aberraciones que finalmente nos van a costar muchísimo, ¿no? Creo que también hay que llamar la atención al hecho de que aquí se está poniendo en riesgo el futuro de las jubilaciones, porque no solamente no las van a pagar, sino que incluso con la inflación que se va a generar van a quedar totalmente licuadas, ¿no? Y esa deuda va a terminar siendo pagadera en centavos, ¿no? Yo tengo una pregunta que me intriga mucho, ¿no? ¿De qué manera se explica, cómo se explica que con este déficit fiscal persistente desde hace 5, 7, 8 años, creo que ya son unos déficits enormes, ¿no es cierto?, emisión monetaria inorgánica, caída en reservas, etcétera, no se haya desatado todavía un proceso inflacionario más grande, ¿no? Yo sé que los subsidios están conteniendo, yo sé que el tipo de cambio está conteniendo parcialmente el alza de precios, pero eso tiene un límite y 8 años me parece un límite muy grande. Y ahí me intriga saber si ustedes tienen alguna otra respuesta o alguna otra hipótesis de por qué no se está produciendo más, ¿no? Narcotráfico posiblemente explique ciertos flujos de recursos, de bienes, de dólares, de contrabando, pero realmente es tan grande todo eso como para ayudarnos a explicar que 8 años de enorme déficit fiscal y de emisión inorgánica no hayan generado inflación. Yo tomo la bala, Raúl, ¿te parece? Excelente, adelante.
A ver, lo que ha sucedido en los últimos años es que evidentemente hemos agotado reservas. Nos hemos agotado las reservas de gas, nos hemos agotado las reservas del Banco Central, hemos agotado la caja de YPFB. Si uno mira hoy día las cuentas públicas, estamos agotando las cajas de todos, ¿no? Había saldos en caja y bancos que se han acabado, había caja en bolivianos de YPFB que no tiene. Había caja en Ende tenía inversiones en el exterior, tenía caja acá en bolivianos y en dólares que también se ha acabado. Entonces, gran parte de este déficit fiscal que se ha ido acumulando en estos 10 años se ha sostenido a partir de este desfase de flujos con los stocks. Esos stocks se acabaron el año pasado y por eso ahora estamos recurriendo a endeudamiento interno. Eso está ahorita confluyendo con un escenario muy débil en la demanda. Si uno mira los salarios promedio en los 26 sectores de la economía, 32 sectores de la economía, 18 tienen reducciones de salario respecto al año pasado, en promedio. Si yo corrijo por inflación, esos son 24 sectores que tienen menos salario que el año pasado. Yo trabajo con el sector privado, les puedo decir, por ejemplo, que hierro se ha caído las ventas en 14% en este último trimestre respecto al año pasado. Ladrillo, cosa que nunca había caído de volumen de ventas, ha caído 14, 15%. Es decir, si hay una contracción brutal de la demanda que obviamente evita que este incremento de costos, que lo están sintiendo los productores, los que proveen servicios, los importadores, pueda llegar al mercado. Entonces, en definitiva, y esto lo sabe la gente del gobierno, esta baja inflación, si bien lo están tratando de posicionar comunicacionalmente como un éxito, es una de las señales más del desastre que tenemos hoy día en la economía. La baja inflación está reflejando una demanda sumamente deprimida, con ingresos sumamente contraídos, con gente que no está logrando hacer frente a sus deudas. Este es otro dato que tengo. Mi última encuesta de endeudamiento me muestra que la gente está recurriendo a deuda no financiera para pagar deuda financiera. O sea, estoy prestándome del amigo, del prestamista, del colombiano para pagarle al banco. Estoy prestándome, tomando deuda cara para pagar deuda barata. Y ya me estoy prestando también para cubrir gasto corriente. Ya no estoy prestándome para invertir. Entonces, todo eso es un escenario de desaceleración brutal de la economía que lo vamos a sentir el año que viene seguramente. En las primeras semanas o meses lo vamos a sentir. Entonces, la baja inflación hoy día en realidad a mí me preocupa, es una señal más del desastre de la economía. Gracias, Gabriel. ¿Puedo hacerle una pregunta puntualísima, querido? ¿Estamos en estagflación? No. No todavía las vas a tener después. Sí, todavía. René, rápidamente, porque ya tenemos que cerrar, por favor. Sí, muy rápido. Coincido con lo que ha dicho Gabriel, justamente eso quería decir. Cuando estamos en una etapa de desaceleración de la economía, generalmente en desaceleración bajan las presiones inflacionarias, porque cae el movimiento, cae el consumo. Entonces eso ha ayudado, por un lado. Pero por otro lado, no es tan baja la inflación, ¿no? Bueno, ahí es discutible en realidad qué tan baja es la inflación actualmente. Si bien los años pasados sí había una relativa inflación baja, ahora creo que es un tema debatible, al menos está en cuestión, ¿no? Y bueno, los elementos que sostienen esta relativa baja inflación serían evidentemente el tipo de cambio, porque hace que los precios de afuera no, y que es lo que más consumimos, no suban y en general bajen, incluso como las cosas que llegan de Argentina y demás, que se estabilice, se estanque el precio de la gasolina, que es referente para los demás precios. Pero en el caso del tipo de cambio, en realidad lo que esto hubiera contribuido es a contener la inflación, pero a postergar la inflación, porque ha contenido la inflación mientras había reservas. Ahora que ya no hay, que hemos agotado, ya se va a ver la inflación contenida en toda su magnitud. Y un último elemento que quería mencionar al respecto es que se habló de emisión, ¿no? Tal vez como datos de emisión no podríamos señalar que hay lo que causa terror, ¿no? Que es como una emisión inorgánica que se habría ampliado, ¿no? Pero lo que se ha subido muchísimo es la deuda interna, la deuda que toma el TGN con el Banco Central. Entonces, ¿qué pasa eso?
se va a pagar o no, lo que hace rato bien se decía, como es el papá, tal vez no se le paga porque evidentemente hay una deuda histórica con el Banco Central que no se ha pagado, ya hace muchos años. Entonces eso ha quedado contable ahí, pero ya no se paga más, ya como se lo hubieran dado de baja. Entonces esta deuda, pero actual, es altísima, la última deuda con el Banco Central. Entonces, si bien no hay emisión, pero el momento que ya se diga esto realmente no se va a pagar, ¿qué pasa? Ahí ya podríamos hablar de otro escenario, tal vez Gabriel conoce mejor. ¿Esto significaría una emisión? Nada más eso. Muy bien, bueno, lamentablemente nos hemos pasado bastante del tiempo que tenemos para el programa. Ha sido muy, muy interesante. Yo quiero agradecer encarecidamente a Miguel por darse el tiempo y estar presente, no fallarnos. Ha sido muy, muy interesante su exposición. Y como siempre, pues René y Gabriel, a alto nivel, la exposición, las aclaraciones. Muchas gracias, pues, por su participación. Y bueno, creo que con eso vamos a concluir esta nueva sesión de Diálogos al Café, Marcos Escudero. Gracias por haber participado, gracias por haber estado aquí y hasta una próxima oportunidad. Buenas noches, caballeros.